bien dicen que para un alivio siempre hay un remedio. Paso a paso, los grandes remedios dan un gran resultado. Adéntrate a esta plática con la doctora Denise Peña y bienvenido seas a Grandes Remedios. Bienvenidos a otro episodio de Grandes Remedios. Hoy estoy con la doctora Ariadna Saraí Soto. Ella es oftalmóloga, se especializó en la ciudad de Obregón, Sonora. Ciudad Obregón, Sonora, bien norteño ese asunto. Desde allá. Soy de la Ciudad de México, pero bueno, acá andamos. El norte, ahora andamos el norte acá. te aclama, necesitas estar acá en el norte. Ya tomé agua del río. Exactamente, así decimos cuando la gente se queda acá, que tomó agua del río Bravo, así le hice con mi esposo, me lo llevé en un termito y se lo di allá en Ciudad de México y sí funciona, háganlo quienes puedan. Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema que, corrígeme si me equivoco, pero si todos envejecemos lo suficiente, creo que todos vamos a llegar a tener este problema, ¿no? Claro. Que son las cataratas. Claro. Entonces, a algunas personas les sale antes y se lo tienen que tratar antes, otras después, pero finalmente si envejecemos, muy probablemente todos vamos a tener esta afección. Sí. Pues vamos a hablar de este tema. De las cataratas. Fíjate que sí es cierto. O sea, las cataratas incluso no necesariamente necesitan ser en pacientes adultos, ¿verdad? Sino también pueden presentarse en niños, ¿verdad? Okay. O sea, que sean cataratas congénitas, que obviamente lo más común, lo más frecuente es la catarata senil, o sea, la catarata por la edad, ¿verdad? Así Entonces, es. ¿qué es la catarata, verdad? Porque primero tenemos que saber pues, qué es la catarata. La catarata es una condición que disminuye nuestra agudeza visual, pero ¿exactamente qué es? Ok, nosotros tenemos un lente dentro del ojo que es el que nos ayuda a enfocar. Este lentecito, conforme pasan los años, porque es un lente natural, van a pasar los años, más o menos, ¿verdad? A partir de los 40 años va a empezar a opacificarse, pero ya tenemos ya un alto porcentaje más a partir de los 50, 60 años, obviamente, ¿verdad? Por la edad. Entonces, este lente se va opacificando. Este lente es el que nos ayuda a acomodar para ver de lejos y de cerca. Entonces, al opacificarse, ¿qué pasa? La visión empieza a disminuir. Entonces, es súper importante eso, porque quiere decir que conforme van pasando los años, la visión va a ir bajando poco a poco. O sea, es una disminución progresiva. Sí, de acuerdo. Por ejemplo, digo, igual, corrígeme, pero podríamos decir que es como una ventana vieja que por más que lo limpies, es una ventana que tienes que cambiar, porque es una ventana que ya no se ve transparente, ya se ve más opaca. Exactamente. Entonces, no necesariamente todos los pacientes que tienen esta opacificación van a necesitar una cirugía. Okay. O sea, no todos los pacientes. Espérame. Pues ya no nos vamos Primero, no factores de riesgo, o sea, porque justo lo que mencionas, o sea, unas personas antes, otras después, o sea, hay algunos factores de riesgo, ¿no? Que nos hacen desarrollar antes la catarata o no. Okay. ¿Cuáles son esos? Principalmente, pues ya dijimos, la edad. La edad. Ese es uno de los principales factores, ¿verdad? O sea, la edad es uno de los principales factores. Quiere decir que a partir de los 40 años va a empezar a opacificarse ligeramente ese lente. Entonces, otro factor de riesgo, metabólicos, ¿verdad? Dentro de los metabólicos, uno súper frecuente es la diabetes. La diabetes, eso es el pan de cada día. Es muy frecuente, súper frecuente la diabetes. Entonces, la opacificación por la diabetes o por la hiperglicemia, pues también eso lo favorece. Pero ahí, por ejemplo, ¿es diabetes, pues, o sea, es igual de factor de riesgo una diabetes controlada o es más factor de riesgo una diabetes descontrolada? Obviamente una diabetes descontrolada. Sí, okay. Sí, claro, porque lo va a aumentar. O sea, si ya de por sí el tener diabetes aumenta ese riesgo, el tener una diabetes descontrolada lo aumenta todavía más. O sea, aumenta todavía el doble de riesgo, ¿verdad? Y esto es independiente de lo que ya habíamos platicado en otros episodios de la retinopatía. O sea, esto es independiente, ¿verdad? También puede pasar cataratas. Sí, claro. O sea, puede ir en conjunto. O sea, puede ir la catarata y puede ir también la retinopatía diabética. O sea, sí. No necesariamente tiene que ser separado. De acuerdo. ¿Okay? Entonces, ¿qué otros factores? La radiación ultravioleta también.
Entonces, estar en lugares con una exposición con alta radiación, obviamente acá en el norte, es mucho más frecuente todavía. El solazo. Claro, la radiación. ¿Y ayuda a ponerte lente oscuro? Por eso es importante usar los lentes oscuros, sí, contra rayos ultravioleta. ¿Qué otra cosa? Medicamentos. Pacientes que tienen esteroides, principalmente esteroides, con larga evolución. No necesariamente porque tienen 1 semana, 2 semanas con tratamiento, sino que son pacientes ya crónicos con... Que a lo mejor tienen artritis reumatoide, entonces siempre usan esteroide de base o psoriasis o alguna enfermedad reumatológica que amerite esteroide. Exactamente, lo vemos más en estos pacientes. Y depende también, por ejemplo, hay muchos tipos de catarata. Hay otra cosa, ¿verdad? Hay diferentes tipos de catarata, entonces depende dónde se opacifique. El cristalino es el tipo de catarata que tienen. Que el cristalino es el lente, ¿verdad? Ajá, así le llamamos. Ya dijimos que el cristalino es el lente y la opacificación de este cristalino se llama catarata. Entonces hay diferentes tipos de opacificación. Puede ser las principales. La nuclear, que es en el centro, la subcapsular posterior, donde el paciente va a referir que tiene una visión muy mala en el centro de la visión. O la catarata cortical, que esa se da más, por ejemplo, los pacientes refieren un poquito más con deslumbramientos. Por ejemplo, en la noche el paciente dice, ay, es que las luces de los carros me molestan más, las luces de los faros, ¿verdad? Me molestan un poquito más. Esas son un poquito más corticales. Entonces, hay diferentes tipos de catarata. Y también había escuchado que el trauma, o sea, como un trauma a la cabeza. Claro, los traumatismos. ¿Eso también te puede causar cataratas? Los golpes directos, ¿verdad? Pueden causar esa opacificación del cristalino, pero esas son, incluso las cataratas traumáticas son más rápidas. Se desarrollan más rápido. Claro, se desarrollan un poquito más rápido, ¿verdad? De que en ese momento tengamos el golpe y se puede desarrollar incluso en ese momento o semanas posteriores. Entonces, sí. Y no es el golpe directo al ojo, ¿no? O sea, puede ser directo al ojo, pero también sí es como a la cabeza. ¿O tiene que ser al ojo? Normalmente es más directo. Más directo al ojo el golpe. Más directo en el ojito y eso es lo que nos provoca el que se pueda desarrollar. Que se pueda desarrollar más fácilmente. Ok, entonces, de acuerdo. Bueno, entonces hablamos de un poquito de factores de riesgo. Mencionabas algunos síntomas. ¿Qué otros síntomas aparte de eso o principalmente es lo del deslumbramiento? Ok, principalmente siempre que tenemos catarata, una disminución de la visión, una disminución progresiva de la visión. Hay pacientes que pueden mejorar su visión con los lentes, ¿ok? Entonces, pues es una catarata que todavía no necesita también una cirugía forzosamente. Ahora, deslumbramientos, que los colores no los podamos percibir como antes, ¿verdad? Igual el paciente no se da cuenta cuando ya es una evolución de varios años. Entonces, esos, los pacientes realmente a veces no nos refieren todo eso. ¿Qué otra cosa? Bueno, principalmente eso. Entonces, si alguien tiene estos síntomas y acude contigo, ¿cómo sería el diagnóstico? Ok, tenemos que hacer una revisión oftalmológica. Primero vemos la agudeza visual. Tomamos agudeza visual, vemos cómo está también con los lentes, a ver si corrige la visión con los lentes. Y ahí varía mucho ya el tratamiento, ¿verdad? Y dilatamos pupila. Ponemos unas gotitas que hace que se abran la pupila para revisar cómo está también el cristalino. Entonces, se abre la pupila, le alcanzamos a ver mucho mejor el lente y nos damos cuenta el tipo de opacidad de la catarata y también revisamos retina, ¿verdad? Porque puede llevar a algún otro factor también que tenga ya asociado. Entonces, ahí hacemos una revisión completa. ¿Y quiénes sí se operan? Bueno, el tratamiento es quirúrgico, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes sí se operan y que les dices, ya, bueno, vente, vamos a programar? ¿Y quiénes te esperarías? Ok. Ahí varía mucho de cada paciente. Okay. O sea, sí, todo paciente es súper diferente porque no es lo mismo operar una pacientita que es ama de casa a un paciente que se dedica a estar en los postes de luz, por ejemplo, ¿no? O en fuera de casa. O un cirujano. O un cirujano. O sea, sí varía bastante. Incluso, fíjense, bueno, ahorita me regreso a eso, pero incluso ya ahora las cirugías que hacemos
pueden ser facorrefractivas. Facorrefractivas quiere decir que ya no necesitamos esperar a que la catarata esté completamente madura para operar. ¿Okay? Ya lo utilizamos como para corregir la visión, o sea, para dejar de usar incluso los lentes. Entonces, sí, ya para eso. Y tiene sentido, o sea, cambias la ventana, ¿verdad? Cambias el lente, pero ahora pones un lente mejor que el que tenías. Claro, mejoramos la visión, ¿no? Entonces, no todos los pacientes son iguales, valoramos primero la agudeza visual, a qué se dedica la paciente, ¿verdad? Si la paciente puede corregir con los lentes, perfecto, puede seguir prácticamente toda la vida con los lentes. Hay pacientes que no les gusta usar los lentes y es cuando nosotros pensamos en hacer la cirugía, ¿verdad? Entonces, la única forma de quitar la catarata es operando. Porque hemos tenido muchos pacientes que llegan con gotas, ¿verdad? Con gotas, es que me dieron estas gotitas, mire, compré estas. O sea, no hay forma de quitarlas con gotas, no. Eso sí. No hay Windex que alcance. No hay Windex exactamente. Todas se tienen que operar. Se tiene que operar. Y, por ejemplo, mi pregunta también sería, si a lo mejor yo quiero también pues aprovechar eso y decir, ok, me quito mis lentes y aparte me quito la catarata y aparte quedo con una agudeza visual bien padre. Y si lo hago a lo mejor muy joven, o sea, a lo mejor 50 años, tendría que volver, o sea, ¿esa se va a volver a opacificar? O sea, ¿voy a tener que volverme a operar o ya quedó? No, lo maravilloso de esto es que ya no se vuelve a formar la catarata. Ah, qué padre. Entonces, lo único que puede pasar es que donde ponemos el lente intraocular, porque al quitar el cristalino nosotros ponemos un lente intraocular. Ese lente intraocular pues es un lente artificial que tiene la función de graduación, ¿verdad? Tiene una cierta graduación dependiendo de cada paciente. Todas las graduaciones son diferentes. Entonces, ese lente ahí queda. Ese lente no se quita, no se mancha. En realidad ese no se opacifica. Lo que se opacifica es la bolsita donde ponemos el lente, porque la cirugía de catarata es hacer una incisión, porque imagínense que el cristalino o la cataratita pues es como una esfera. Entonces, como un M&M, decimos, ¿verdad? Entonces, quitamos la tapita, quitamos el relleno, dejamos la bolsita y ahí en esa bolsita ponemos el lente. Entonces, lo que se opacifica. O sea, el chocolate sería el lente. Exactamente. Ok. Perfecto. Entonces, lo que se opacifica, digamos que es la bolsita. Entonces, esa opacificación se puede hacer una limpieza en consultorio. Sí, he escuchado eso de que voy a hacer una limpieza del lente intraocular. Se llama capsulotomía. Entonces, lo que hacemos es bueno, decimos limpieza, pero es hacer con láser, rompemos la bolsita para aclararla. ¿Okay? Entonces, el lente no se toca, el lente que se puso en realidad ya no se vuelve a tocar. Entonces, nada más se hace la limpieza de la bolsita. Perfecto, qué asombroso. Hay veces que me llegan para valoraciones preoperatorias de catarata y la verdad es que sé que es una cirugía de poco riesgo. Me encanta hacer esas valoraciones preoperatorias porque pues nos sirve para ver todo, ¿verdad? Y ver a la persona en un todo, que muchas veces no va y ese es como el pretexto para que vayan y realmente se revisen todo. Pero en realidad es de bajo riesgo este tipo de operación. Claro, son pocos los pacientes que tenemos que no se pueden operar. O sea, contados los pacientes porque tienen alguna cardiopatía que el riesgo pues tal vez puede llegar a ser mayor, pero realmente todos los pacientes 90 y tantos años de verdad los podemos operar sin ningún problema mientras obviamente nos den la autorización. Y pues no hay sangrado. Excelente. Otra cosa también que es muy, muy bonita con esta cirugía, que las recuperaciones son muy rápidas. Son muy, muy rápidas. Entonces, prácticamente una a 2 semanas ya están haciendo su vida normal. Entonces, son incisiones muy pequeñitas. Incisiones de 1.5 milímetros, 2.8 milímetros. Son incisiones bastante pequeñas que por esas incisiones trabajamos. Quitamos la catarata, ponemos el lentecito. Sí, he visto las suturas que usan, son ridículas. Son más pequeñitas que un cabello. Delgadas. Entonces, muchas veces ni siquiera necesitamos poner puntos, ¿verdad? Si podemos autosellarla,
no va a tener que pasar por quitar puntos el paciente. Entonces, sí, es una maravilla ya Sí, de muchas cirugías. gracias por toda esta información. Justo ahorita, antes de que empezáramos, estábamos platicando un poco de la historia y le digo, es que qué fascinante realmente. Sí. En algunos campos de la medicina se ha visto donde la evolución ha sido magnífica. Tremenda. Y este es uno de ellos donde dice uno, wow, que podamos hacer eso. Claro. Platicábamos que en el Antiguo Egipto prácticamente cuando ya estaban, prácticamente ya no veían nada, entonces lo que hacían era nada más como que picaban el ojo, como para ver si quitaban, digamos, este lente opaco y se quedaban pues sin lente. Entonces Sí. realmente pues muy, muy riesgoso y realmente ya quedaban nada más viendo bultos. Pero obviamente pues así empezó la medicina, ¿verdad? A prueba y error. Era Sí. de hacer incisiones, ver cómo se Y ver qué clarificaba. pasaba. Exactamente. Y después ya empezaron a colocar como Ya me más decían, lo de los lentes. lentes, ¿verdad? Sí, Ver que no... leí que se le ocurrió al médico porque después de la Segunda Guerra Mundial empezó a haber personas, soldados, que tenían plexiglas incrustado en el ojo y que no había como una reacción a ese, Ujú. no había reacción inflamatoria a ese plexiglas. Entonces, bueno, de hecho cuenta la historia, no sé qué tanto sea cierto, pero que estaba explicándole el procedimiento a un estudiante y que el estudiante dijo, ok, vas a poner un lente después de quitar la catarata. Y le dijo, claro que no, ¿cómo se te ocurre? Y que se quedó pensando en el plexiglas, en eso, y dijo, ay, pues es en realidad una idea brillante. Entonces hizo ya su forma de lente y todo, claro que era un lente rígido, ya no son así, ya han evolucionado bastante, pero de ahí surgió la idea Sí. y sí funcionó. Y ha ido mejorando porque ahora los lentes intraoculares tenemos lentes multifocales que nos ayudan para visión de lejos, a mediana distancia y de cerca. Y no nada más eso, que también nos pueden corregir incluso el astigmatismo. O sea, ya son lentes tóricos también. Entonces, sí, ya es una maravilla ya esto de la... Qué los padre, ya lentes quiero que me salga mi intraoculares. catarata. No, todavía no. Ya quiero. Bueno, me espero unos años. Unos Pero años. suena bien, la verdad es que suena bien, olvídate de Suena los lentes, así bastante. que está padre. Exactamente, entonces, primero obviamente ir a ver a hacer una revisión, más si tenemos el antecedente de un problema metabólico, Así es. hay que hacer revisión para ver si no hay alguna otra cosa asociada y una revisión al año, por lo menos. Una revisión al año. Sí, yo les insisto mucho a mis pacientes con diabetes, una vez al año, por favor, y es raro quien le digo esto y me dice, sí, ya fui, es raro, realmente son así como, tengo que, Tengo que sí, ir, tiene sí. que. Entonces, sí, hay muchas cosas del ojo que no nos avisa hasta que ya es más tarde, ¿no? Demasiado. Entonces, que ya es complicación, entonces sí tenemos que acudir. Y hablando de eso, ¿dónde te pueden encontrar si te quisieran buscar? Ok, estamos ubicados aquí en la Clínica México, en el consultorio 3, en el edificio adyacente Al estacionamiento. estacionamiento. Súper. En planta baja ya andamos. Ok, ¿y tu red social si te quieren buscar en Instagram? Doctora Ariana Soto, ahí en Facebook. Y no me acuerdo de los demás, ya después se los pasaré. Bueno, la buscan así en Facebook y Diana en Soto, Instagram y yo creo que búsquenme. también. Ok, muy bien. Ahí estamos. Pues muchísimas gracias. Hay más Muchísimas temas de gracias. oftalmo que colindan sí. con medicina interna, así que luego volvemos Sí, a mucho más. hablar de Bueno, otros temas. Muchas Muchas gracias. gracias. Y recuerda, tú eres tu gran remedio. Acompaña a la doctora Denise Peña en el próximo episodio y seguir entendiendo y aprendiendo los grandes remedios.